Buenos días, mis amadas hermanas. Tengo el privilegio de poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios durante esta semana. Y hoy, domingo 21 de abril del 2024, vamos a comenzar. En este tiempo vamos a estudiar la vida de Juan el Bautista también y cómo llegó a ser grande delante de Dios. Y ese es el título que he puesto a nuestro devocional durante toda esta semana. Será grande delante de Dios. Y como siempre vamos a repetir nuestro versículo que tenemos que memorizar para este tiempo. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en nuestro tiempo de lectura bíblica, vamos a ir a Lucas capítulo 1, a los versículos 13 al 16. Lucas capítulo 1, versículos 13 al 16. Y la palabra del Señor dice así. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos porque nuevamente podemos volver a encontrarnos, Señor, y poder abrir tu palabra. Nos has hablado durante el tiempo que nuestras hermanas también han compartido sus devocionales y te pedimos que hoy nos hables también a través de tu palabra. Señor, abre nuestros oídos y nuestro corazón y danos entendimiento. Perdona nuestros pecados, límpianos de nuestras rebeldías y te pido, Señor, que tú tengas misericordia de mí también. Padre, lo único que busco yo es darte gloria y honra. Ayúdanos, Señor. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, hoy vamos a empezar con la introducción de nuestro tema, será grande delante de Dios, y vamos a hablar primero de los antecedentes. Habían pasado ya 400 años y Dios va a romper su silencio. ¿Y de qué manera lo hace? Enviando a Gabriel, su siervo, delante de Zacarías. Zacarías era un sacerdote que estaba ministrando en el templo y este ángel se presentó delante de Zacarías trayendo un poderoso mensaje. Si vamos a Malaquías capítulo 4, a los versículos 5 y 6, la palabra del Señor dice, he aquí, yo os envío al el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este mensaje, esta profecía que había sido dada en Malaquías, iba a ser cumplida con el anuncio que este ángel que Gabriel trajo a los oídos de Zacarías. Y este mensaje, mis hermanas, va a traer o va a consistir en una tremenda promesa de Dios, porque Él le daría un hijo a Zacarías y a Elizabeth, su esposa, y este no llegaría a ser un hijo más o un hijo cualquiera, este llegaría a ser grande delante de Dios. Si vamos a los versículos 8 de Lucas capítulo 1, la Biblia dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas,
porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Ahora vamos a hablar un poco más de la importancia. Por qué será que Juan llegó a ser grande delante de Dios? Primero, ¿quién era este Juan el Bautista? Si vamos a Mateo 11, de los versículos 9 al 11, vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo hablando de él. Y la palabra del Señor dice en Juan 11, 9, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Fue diferente a todos los demás. Y como dice en el versículo 11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y hay muchas cosas que podemos resaltar de este hombre, que podemos resaltar de Juan el Bautista. Primero, su apelativo era el Bautista y el significado de su nombre, el cual fue dado por este ángel a Zacarías. En el hebreo, Juan viene de Jehohanan, y significa favorecido de Jehová desde su nacimiento, desde su anunciación. Cuando este ángel vino a hablar a Zacarías, ya se mostraba que él era favorecido por Jehová. En Lucas 1, en el versículo 60, la palabra de Dios dice, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre y todos se maravillaron. Pero no solo el significado de su nombre favorecido de Jehová era especial, sino también su nacimiento. Elizabeth, mis hermanas, en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 36, la Biblia dice, cuando el ángel se presenta delante de María, le dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Ella era conocida como una mujer estéril. Y la Biblia dice que también ya era de avanzada edad, igual que Zacarías, ambos eran de avanzada edad. Y también era conocida estéril, es decir, que no podía tener hijos. Pero este fue un gran acontecimiento para cumplir lo que Dios había prometido ya. Y cuando él nació, todos se asombraron y se maravillaron también de aquel niño. Y Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Dios mostró su misericordia para Zacarías, para Elizabeth, pero también mostró su misericordia a su pueblo, porque nada hay imposible para Dios. Su nacimiento sobrenatural, el significado de su nombre. Pero algo más que podemos resaltar es que ambos padres eran justos. Zacarías, que es del hebreo Ja'a, significa recordado, y Elizabeth, que viene del hebreo Elisheba, significa Dios de juramento. Y en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 6, la Biblia dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos, sus padres, no era coincidencia que este hombre llegó a ser grande delante de Dios. ¿Qué tipo de crianza le dieron sus padres? Ellos sabían cuál era su propósito y desde pequeño lo guiaron bajo ese propósito.
Pero el linaje de Juan también era un linaje muy privilegiado. Cuando vamos a Primera de Crónicas, en el capítulo 24, se habla de la suerte de Abías. Y esto se refiere a las 24 órdenes que David había dividido a los sacerdotes. De estas suertes o repartimientos, solamente 4 van a regresar del cautiverio. En Ezequiel 2, en los versículos 34 y 39, nos dice eso. Y de estas 4 que regresaron del cautiverio, estas van a ser subdivididas otra vez en 24. Cada una sí retenía su nombre y también retenía la orden. Pero cada orden se va a encargar del servicio entero del templo durante una semana. Así como Zacarías era una de estas órdenes, también la Biblia nos dice que Elizabeth era de las hijas de Aarón y los sacerdotes podían casarse con mujeres de cualquier de sus tribus, pero era muy loable que llegaran a casarse con mujeres del linaje sacerdotal, del linaje de Aarón. Y en el versículo 5 de Lucas 1 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Todo, mi hermana, desde el anunciamiento, desde el nombre que le fue puesto, desde los padres, que iban a tener a este hijo. Todo fue con un propósito, que éste llegara a ser grande delante de Dios. Pero ¿por qué se le llamaría grande delante de Dios? Sí, es verdad que no hay hombre grande en la tierra. Todos somos pequeños, mis hermanas, y somos insignificantes delante de los ojos de Dios. Muchos creen que son grandes por lo que son, por lo que tienen, por sus muchos conocimientos, por sus muy grandes carreras o por los muchos títulos que tengan. Pero el único grande es Dios. Y nosotras, como hijas de Dios, estamos llamados a vivir una vida justa, una vida piadosa, una vida irreprensible delante de nuestro Padre, así como lo hacían Zacarías y Elizabeth. Y Juan también siguió ese ejemplo y vivió de esa manera. Y por su gracia, mis hermanas, debemos llegar a ser lo que Él espera de nosotros. Así que no debemos estar afanados en buscar la grandeza de nosotras o de nuestros hijos en esta tierra, sino en los cielos. No delante de este mundo, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Y un reconocimiento a todo esto, Dios va a establecer al Bautista como grande delante de Él. Y cuando Él le llama delante de Dios, porque Él era grande delante de Dios, porque Él siempre vivía con temor a Dios. Su vida mostraba eso. Cada cosa que hacía, en lo secreto, en lo privado, cuando nadie lo miraba. Y lo mismo era cuando estaba delante de los hombres. Él no vivía agradando a los hombres, agradando a las autoridades de ese tiempo. Si él tenía que pararse y llamar pecado a lo que era pecado, él lo hacía. Él vivía cada día para dar la gloria y honra a Dios. Él sabía cuál era su propósito desde el momento en que Dios lo escogió, en que su nacimiento fue profetizado en el libro de Malaquías, cuando el ángel se presentó delante de su padre, cuando le pusieron ese nombre, el tipo de padres que tenía. Todo no fue por suerte. Dios había establecido cada cosa, mis hermanas, y él vivió con el propósito de cumplir la voluntad de Dios en su vida, el propósito por el cual él llegó a nacer de una manera sobrenatural, de una mujer en su vejez y llamada estéril también. Y cuando habla aquí de grande, es reconocido por Dios como grande. Y en Mateo hemos leído que este va a ser grande, que no hay otro como él que ha nacido de mujer, que se ha levantado mayor que Juan el Bautista. Y en el juicio de Dios será grande entre los hombres, tal vez el más grande entre los profetas o el más grande
que los predicadores de estos tiempos. Pero ¿saben cuál era la razón de su grandeza? ¿Por qué fue especial? No por lo que era, no porque él confiaba en sus propias fuerzas o por lo que era en sí mismo, sino él llegó a ser grande delante de Dios porque él vivió cada día cumpliendo el ministerio al cual fue llamado por el Señor, preparar los caminos del Señor. Y si vamos a Mateo, el capítulo 5, el versículo 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo creen que habrá sido la vida de Juan para que llegue a ser grande delante de Dios? Si sus padres eran justos y tenían una vida irreprensible, ¿cómo habrá sido la vida de Juan? ¿Cómo es tu vida, mis hermanas, delante de los ojos de tus hijos? ¿Qué ejemplo estás dando? Y cuando fue pequeño, guardó todo ese conocimiento, ese amor al Señor, ese temor al Señor, ese amor a la palabra del Señor, que cada día vivía cumpliendo todos los mandamientos, todo lo que había sido establecido por el Señor. Juan el Bautista era grande delante de Dios y cuando habla de esta palabra grande significa megas, algo gigantesco. ¿Y existirá algo lo suficientemente gigantesco para que pueda sorprender al Dios de las grandezas? Imagínense, Juan llegó así a ser grande delante de Dios. Y Cristo mismo lo dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 11. En el versículo 17 de Lucas 1 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El espíritu de Dios estaba sobre él y él vivía cada día agradando al Señor, cumpliendo con el propósito por el cual Dios lo había llamado. No era grande delante de los hombres. Él decía, yo no quiero que el mundo me reconozca, que los hombres me reconozcan, que las autoridades de ese tiempo me reconozcan. Yo quiero que Dios me vea grande delante de Él, porque cada día que vivo, vivo para hacer su voluntad. Y esto, como les decía, no era casualidad, porque hablando de la preparación para que éste llegara a ser grande delante de los ojos de Dios, primero, Dios va a preparar a Juan el Bautista, sí, para que él llegara a preparar el camino de Jesucristo. Pero para preparar a Juan el Bautista, Dios va a usar a sus padres. Cuán importante, mis hermanas, es la crianza de los padres. Y es a través de la palabra de Dios, cada día, en todo momento, siempre, aún desde pequeños. Y no va a ser casualidad que este varón va a llegar a ser el Bautista. Y Dios lo va a usar en gran manera. Y Dios va a usar a sus padres también en gran manera para preparar a este gran predicador. Piensa en esto, mis hermanas. Y recuerda que el trabajo de los padres, si son hijos de Dios, es producir hijos grandes delante de Dios, no hijos amantes de este mundo, no hijos amantes de los deseos de la carne, amantes de su propia voluntad o de sí mismos, hijos grandes delante de Dios. ¿Y cómo se verán nuestros hijos delante de Dios? ¿Rebeldes? ¿Mentirosos? ¿Amadores de este mundo? ¿Que al final lleguen a ser quitados por el Señor? ¿Que cada día viven para los hombres o viven para Dios? ¿Estás preparando tú, hermana, a tus hijos para ser grandes delante de Dios? Y mañana continuaremos con este estudio, mis hermanas. Gracias por su tiempo y que el Señor las bendiga.